Hoy vamos a desarrollar el enfoque por destreza que proponen Borsone de Manrique y Signorini en relación al proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Estas autoras hacen algunas distinciones entre oralidad y escritura, proponen conceptos como el de conciencia lingüística, fonológica, silábica y lexical. Vamos a comentarles las críticas que ha recibido este modelo. Vamos a exponer algunas tareas escolares y producciones escritas por niñas y niños, y también reflexionar un poco acerca de las neurociencias y la educación, porque estas autoras de alguna manera adhieren a esas concepciones que también son bastante cuestionadas, no solo por nosotras que integramos esta cátedra, sino por grandes referentes de la educación, ¿no? Como además están muy en auge, nos parece importante poder compartir con ustedes estas ideas para poder seguir aprendiendo y pensando, ¿sí? En primer lugar, sabemos que el lenguaje oral difiere de la lengua escrita, porque se rige por un funcionamiento y legalidades que son diferentes. Y estas autoras intentan explicar cuáles son esas diferencias, ¿no? Entonces dicen que la oralidad es la primera manifestación del lenguaje humano, que se adquiere en la interacción y que no necesita de un aprendizaje formal o sistematizado, que se expresa por medio de sonidos articulados, que requiere del canal auditivo para que se haga efectiva esa transmisión, que es fugaz porque acontece en la inmediatez, que tiene un número limitado de interlocutores, que puede ser acompañada por recursos paraverbales y no verbales, y que es más dinámica porque justamente acontece en una situación de interacción comunicativa en el marco de la oralidad. Dicen que la escritura es un sistema de representación posterior al lenguaje oral que sí requiere de un aprendizaje formal y sistematizado, que se expresa por medio de signos gráficos y que por lo tanto requiere la intervención del canal visual, que es duradera, porque lógicamente la escritura persiste y permanece en el tiempo, que puede tener un número ilimitado de receptores o destinatarios. Bueno, muchas personas podemos acceder a los textos, que no cuenta con el reforzamiento de los recursos paraverbales o no verbales, que implica una esmerada organización gramatical y discursiva, que es más estructurada que la oralidad, ¿sí? Porque no acontece en un contexto en el cual las o los interlocutores están compartiendo ese encuentro, y que por lo tanto es menos dinámica que la oralidad. Si escuchamos esas palabras, porque yo respeté lo que explican estas autoras, uno ya empieza a vislumbrar ciertas concepciones que subyacen a sus ideas. Porque fíjense, cuando hablan de la oralidad, ahí lo que priman son los sonidos articulados, el canal auditivo. Y cuando hablan de escritura, lo que priman son los signos gráficos y el canal visual. Es decir, nos están anticipando que en definitiva, más allá de hacer esta distinción que es obvia, ¿no? No podemos comparar la lengua oral con la lengua escrita, ellas de alguna manera se sitúan con mucha fuerza en aquello que tiene que ver con la percepción, ¿sí? Porque en definitiva terminan diciendo que el lenguaje oral se remite a sonidos articulados, es decir, no terminan de comprender que es un sistema de comunicación, que es un sistema de representación, y que tiene una mayor complejidad, y que no alcanza con el canal auditivo para poder desarrollar el lenguaje. Por supuesto que es necesario como vía de retroalimentación, ¿sí? Pero sabemos que es un proceso psicológico superior, una función psíquica superior, que reviste una enorme complejidad. Vale lo mismo para la escritura. No podemos reducirla a la posibilidad de que esos signos gráficos sean comprendidos porque ingresan a través del canal visual. La escritura, la lectura, son actividades complejas que requieren de la actividad cognitiva y lingüística de los sujetos que leen, escriben, están tratando de apropiarse de ese sistema de representación lingüística. Entonces, lo que ellas explican es que para desarrollar el lenguaje oral, la niña o el niño no necesita
contar con ningún aprendizaje formal. Basta con un entorno lingüístico que sea apropiado. En cambio, la lectura y la escritura sí necesita una enseñanza sistematizada. Por lo tanto, desde esta perspectiva que ella propone, el habla es más simple, ¿sí? Es más fácil desarrollar el lenguaje que apropiarse de la lengua escrita. Pero aquí proponen una contradicción. Dicen que el ojo es un órgano de transmisión de la información mucho más preciso que el oído, porque su canal es más amplio y puede transmitir más información del entorno a mayor velocidad. Entonces, en comparación con los sonidos del habla, según ellas, las letras impresas son señales más claras. Volvemos a lo mismo. Fíjense, en definitiva, la comparación que importa entre la lengua oral y la lengua escrita queda reducida a la capacidad de percibir los sonidos o la capacidad de percibir esos signos gráficos. No aparecen en escena la complejidad de estos dos procesos, ¿sí? Entonces ellas se preguntan, si se considera el principio alfabético, cada letra representa un fonema, y si se asume que los fonemas son las unidades mínimas del lenguaje, es posible concluir que la relación entre señal y lenguaje es relativamente simple en una representación alfabética. Aún así, aprender a leer es una tarea compleja para muchos niños y niñas. ¿Por qué? Claro, esta pregunta que ellas se formulan les resulta muy difícil de responderla porque terminan de alguna manera simplificando el proceso de aprendizaje de la lengua escrita a la asociación de fonemas y grafemas. Y en realidad las niñas y niños que transitan por este proceso tienen que enfrentarse a una serie de desafíos que no es simplemente esa asociación. Entonces ellas dicen que la oralidad codifica la misma estructura, pero de una forma más compleja, porque el hablante no tiene pistas o marcas demarcativas. A ver, cuando hablamos, no es que obviamente estamos marcando ni las sílabas, ni las palabras, ni los sonidos. Este fenómeno ellas lo llaman de coarticulación. Un segmento influencia al otro. En cambio, desde la lógica que ellas proponen, pareciera que la escritura es más fácil, ¿no? Es más clara, es una señal más precisa, porque sí pueden deslindarse con claridad de estas unidades menores, ¿sí? Ellas valoran las concepciones de algunos otros autores, entre ellos Alvin Lieberman, y fíjense lo que dice esta persona, que el desarrollo del lenguaje oral ha sido el resultado de un cambio evolutivo de la especie, mientras que el alfabeto no cuenta con esa ventaja biológica. La lectura y la escritura no son el resultado de un cambio biológico, sino de un cambio cultural. Entonces yo le preguntaría a este señor, ¿cree acaso que el lenguaje humano no es una herramienta simbólica y cultural? Por supuesto que las personas necesitamos un desarrollo orgánico y biológico que permita, ¿sí?, el acceso, la apropiación de la lengua materna, el despliegue del lenguaje y la articulación que tiene que ver con el habla. Pero no se puede negar que esa es una herramienta simbólica y cultural, porque justamente los seres humanos somos sujetos atravesados por nuestra cultura, ¿sí? Estas autoras consideran que la oralidad y la escritura se diferencian, pero que, digamos, están relacionadas entre sí, y que hay distintos estudios que argumentan que la adquisición del lenguaje tiene incidencia en el aprendizaje de la lengua escrita. Pero dicen esto y al mismo tiempo sostienen que el descubrimiento del criterio alfabético de la lengua escrita, la nuestra en particular, es decir, la asociación de los fonemas y los grafemas, es crucial, ¿sí?, para pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito, ¿sí? De alguna manera se insiste con esta concepción de que la escritura es simplemente la transcripción de la oralidad, y se desconoce que la lengua escrita es un sistema que tiene un funcionamiento interno particular y que tiene normas, reglas y legalidades que nada tienen que ver con el lenguaje oral, ¿sí? Otro autor que ellas toman en cuenta se llama Alconín y dice lo siguiente: en el diccionario interno, el significado de las palabras está asociado a su imagen sonora.
Para acceder al significado y realizar una lectura comprensiva, el sujeto debe ser capaz de recrear las formas sonoras de las palabras. Fíjense. Por supuesto que las palabras remiten una imagen sonora al significante, pero tienen un contenido que está vinculado al significado. Es más, las palabras tienen la posibilidad de adquirir distintos sentidos de acuerdo al contexto en el que sean dichas. Es decir, otra vez se vacía de significación a la lengua escrita si se cree que una niña o un niño va a comprender un texto por el simple hecho de descifrar esas marcas gráficas. Entonces, este autor también propone ejercicios, ¿sí?, para trabajar la discriminación auditiva y que eso impacte en el proceso de lectura y escritura, que es lo que hacen también Borsone de Manrique y Signorini. Como les decía al inicio, ellas plantean distintos tipos de conciencia. La conciencia lingüística tiene que ver con la habilidad para poder deslindar del continuo sonoro del habla unidades menores, palabras, sílabas y fonemas, ¿sí? Que por supuesto no son fácilmente deslindables porque no hay pistas demarcativas, porque cuando hablamos se produce esta coarticulación de la cual ellas hablan. Lo que debe entender la niña o el niño desde este enfoque es que la oralidad acontece en un eje temporal y que en la escritura eso va a ser representado en un eje espacial a través de las marcas gráficas del sistema de escritura, ¿sí? Entonces dicen que el habla es una señal física continua y que entonces las niñas y los niños que aún no se han alfabetizado no logran deslindar estas unidades que para ellas son fundamentales para el proceso de alfabetización. Y aclaro, que entre los 5 y los 7 años las niñas y niños empiezan a poder hacerlo porque se encuentran con las tareas escolares que los invitan a leer y escribir. Entonces le podríamos preguntar a Borsone de Manrique y Signorini si ellas creen que las niñas y los niños no se preguntan nada acerca de las marcas gráficas de la escritura antes de llegar a la escuela. Si ellas consideran que la lengua escrita es un objeto escolar y no una herramienta de mediación simbólica y cultural. Respecto de la conciencia silábica, ellas explican que es la primera que las niñas y los niños adquieren y comprenden, y que tiene que ver con la habilidad para deslindar del continuo sonoro del habla las sílabas que conforman las palabras. Explican que esta tarea es sencilla porque las palabras tienen acentuación. Entonces, esa acentuación favorece el reconocimiento de la sílaba. Y respecto de la conciencia fonológica, lo que explican es que las niñas y niños deben deslindar de ese continuo sonoro que es la oralidad las unidades menores, que son los fonemas, e interpretar que esos fonemas van a ser representados gráficamente a través de la escritura, ¿sí? E insisten con que es fundamental promover, ejercitar, entrenar la conciencia fonológica para poder lograr que las niñas y niños se alfabeticen. Es decir, hay una insistencia con esto de la asociación entre fonemas y grafemas como punto crucial en el proceso de alfabetización, olvidando la complejidad del proceso. Respecto de la conciencia lexical, lo que ellas consideran es que las niñas y niños deben distinguir de ese continuo sonoro, que es la oralidad, las palabras, que son unidades menores. Como esto resulta dificultoso, ellas hablan de los errores que se observan habitualmente de la hiperceptación. Pero volvemos a lo mismo. No terminan de comprender que en el proceso que transitan las niñas y niños hay palabras que para ellas y ellos no tienen el valor de una categoría lexical. ¿Por qué? Porque adquieren sentido en el contexto lingüístico, y esto vale para todas las partículas relacionantes. Es decir, las chicas y los chicos comprenden con claridad y se representan las palabras que tienen carga semántica, los sustantivos, los adjetivos, los verbos algunos, porque bueno, otros no es tan fácil de reconocerlos como una acción que se realiza, ¿sí? Bueno, dicho esto, que ya hicimos algunas anticipaciones
en relación a estas críticas que ahora vamos a desarrollar. En primer lugar, si bien ellas hablan de las relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, las distinciones entre oralidad y escritura, hablan de conciencia, de reflexión metalingüística, de alguna manera todos esos argumentos se caen, porque lo que terminan haciendo es reduciendo la lengua escrita a un código, ¿sí? Que está constituido por fonemas que se corresponden término a término, por grafemas que se corresponden término a término con los fonemas que acontecen en la oralidad, ¿sí? Porque estiman que la conciencia fonológica es fundamental para que una niña o un niño se alfabetice. Entonces, reducen ese proceso a una perspectiva asociacionista. Porque la lengua escrita es considerada un objeto de estudio escolar, porque insisten y consideran que las niñas y niños comienzan a preguntarse sobre las marcas gráficas de la escritura cuando se encuentran con las tareas escolares que propone la institución educativa. Porque proponen ejercicios, ¿sí? Ejercicios para apropiarse de un nuevo sistema de representación lingüística, es decir, proponen un adiestramiento en ese sentido. Y cómo se intenta dividir en unidades a la lengua escrita, ¿no? En esto, bueno, los fonemas, las sílabas, las palabras, como se insiste en la importancia de las habilidades perceptivo-motoras, se vacía de significación a la lengua escrita, porque en definitiva, leer y escribir implica crear e interpretar mensajes de diverso tipo y complejidad, implica hallar sentido en aquello que se lee y que se escribe, ¿se entiende? Lo que esto además impone o deja en claro es la concepción acerca del sujeto de aprendizaje, ¿no? Donde no existe allí un sujeto. La niña o niño es una tabla rasa, ¿sí? Y priman los estímulos. Es más importante pensar en el ejercicio, en la técnica, en el método que tiene por misión lograr determinadas conductas, habilidades y destrezas en ese sujeto. Es decir, no se valoran sus saberes previos, no se reconocen las conceptualizaciones que hacen, ni sus capacidades cognitivas y lingüísticas que se ponen en juego al momento de aprender a leer y escribir. La lectura entonces se reduce al descifrado de los grafemas y la escritura no es más que la reproducción de esas marcas gráficas. Claramente, esta perspectiva se opone a las concepciones desarrolladas por Vygotsky, sus seguidores y por Ferreiro, porque en el caso del enfoque que tiene que ver con el constructivismo y el socioconstructivismo, se valoran ante todo las construcciones del propio sujeto y sus saberes previos, porque se considera que ese sujeto, ¿sí?, se constituye como tal a partir de la apropiación de las herramientas simbólicas y culturales que en este caso tienen que ver con la lengua. Porque se entiende que la lengua escrita es un sistema de representación lingüística que guarda sus propias legalidades, que para que las niñas y los niños aprendan a leer y escribir tienen que hacer un enorme esfuerzo cognitivo y lingüístico y que necesitan de prácticas de lectura y escritura, porque se entiende que la lengua escrita es una construcción social y cultural, ¿sí? Por eso no ponen el énfasis en el método, en la técnica, en el ejercicio, porque lo que les interesa es saber cómo las niñas y los niños se apropian de ese sistema, cómo piensan, reflexionan, entienden, interpretan y se cuestionan para comprender qué trata de decir un determinado texto o al momento de tratar de escribir. Por eso también estos autores hacen hincapié en la importancia que tiene el texto en sí mismo, ¿sí? No hacen estas subdivisiones entre las unidades menores, porque entienden que a partir del texto, del relato escrito, es que se puede interpretar y producir sentidos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora les voy a compartir algunas tareas escolares que tienen que ver con lo que propone este enfoque.
Vamos a ver. Fíjense. Estas son tareas que habitualmente aparecen en el nivel preescolar y en primer grado, que se las llamaba antes por lo menos tareas de aprestamiento. A ver, ¿cuál le parece a ustedes que es el sentido de esta propuesta? ¿Qué se pretende que haga la niña o el niño? Que pueda empezar el manuscrito, digamos, de esa modalidad, ¿puede ser? Sí, digamos, están interesados en la continuidad de la manuscrito de la cursiva, ¿no? Aunque no esté representado, digamos, en letras, es como ese movimiento continuo que se necesita para hacer la cursiva o manuscrita. O sea, ¿qué es lo que prima acá? ¿Qué es lo que importa de la escritura con esta tarea que se le brinda? Que escriba bien, profe, simplemente que escriba bien, que se puedan analizar bien su escritura, pero no con el significado, digamos. Claro, más que para ellos esto es escribir bien, pero el escribir bien Profe, tiene que ver con el diseño de la letra. ¿Se claro, no entiende? sería como que lo aprenda de una manera mecánica también. Claro, exactamente, digamos, porque está siempre presente lo perceptivo motriz. Entonces, si le damos ejercicios para que tengan una mayor destreza motriz, ¿no? Los movimientos que deben realizar para producir para reproducir en realidad esos signos gráficos, entonces, bueno, va a resultar mejor y van a aprender a escribir mejor. Pero en realidad lo que tiene que ver es con la capacidad de percibir y realizar movimientos de motricidad fina, ¿no? Profe, Sí, como si la escritura fuera un proceso, en realidad no tomarlo como un proceso, sino que como si fuera algo que tiene que practicar y de esa manera simplemente lo va a poder aprender. Eh, no sé si se escucha porque... me cuesta escucharte, por eso me acerco. No, esto de que por ahí es como que esta concepción me hace pensar a que es solamente practicar como si fuera un músculo que tenemos que trabajar y ahí se aprende a escribir. Claro, exacto. De hecho, fíjense, estas son cuestiones claves que les van a servir para leer a distintos autores. Siempre insistimos. Nunca son ingenuas las palabras que autores y autoras eligen al momento de desarrollar su propia concepción. Palabras para sospechar. Individuo, destreza, habilidad, ejercitación, estimulación. ¿Sí? No crean que las usan como sinónimo y que les da lo mismo decir individuo que sujeto. No, no les da lo mismo, porque claramente son dos concepciones completamente diferentes, por ejemplo, en este caso acerca de la infancia. No es lo mismo la palabra capacidad que la palabra habilidad y destreza. La habilidad y la destreza está relacionado con lo que dice aquí Antonella, y que tiene que ver más con la ejercitación, con la reproducción de ejercicios mecanizados, ¿sí? Con el adiestramiento. Por eso esta es una perspectiva asociacionista. Cuando una perspectiva, digamos, el asociacionismo proviene del conductismo, entonces ahí no hay capacidades cognitivas, no hay capacidades lingüísticas, no hay un sujeto que construye el aprendizaje, ¿se entiende? Fíjense esta otra tarea. ¿Qué les parece? Que les están proponiendo a las niñas y niños. Que hagan la letra en ese tamaño, en esa medida, con esa misma forma, como que no Volvemos los dejan a lo mismo, como que no claro, les dejan experimentar. el diseño de la letra es muy importante. La letra tiene que ser prolija, tiene que ser clara. No nos olvidemos, bueno, incluso en algunas escuelas lo sostienen. Nosotros, quienes somos un poco más grandes, hemos tenido la asignatura caligrafía.
Y ahora, si bien no existe esa materia, pero algunos chicos y chicas tienen un cuaderno de caligrafía donde si hay alguna dificultad se les hace ejercitar letras, palabras y demás, ¿sí? O sea, para la escuela, más allá de que, bueno, conocen a Ferreiro, conocen a Vygotsky, pero terminan de alguna manera reproduciendo este modelo asociacionista y conductista, aunque quizás no sepan qué es la conciencia fonológica, ni quién es Bolzone de Manrique, ni Signorini, ¿no? Y, digamos, esto se sigue viendo al día de hoy. Y sigue primando la buena letra, la letra bonita, la letra clara, no porque, digamos, lo que uno vaya a escribir sea ilegible, pero nos debería importar a la escuela mucho más el sentido que el chico construye que la caligrafía, ¿sí? Profe, esto se sigue usando porque yo me acuerdo el año pasado, mi sobrino había entrado a segundo grado y como arrancó todo lo de la pandemia, le mandaban estas imágenes donde tenía que pasar por arriba con la letra A, la letra B y después en cursiva también. Yo me acuerdo porque veía las tareas que tenía que hacer. Se sigue usando. Sí, profe, pero En el contexto de pandemia mucho más, porque digamos, también se ha tratado de hacer lo que se pudo y enviar tareas, pero digamos, cuando iban a la escuela, no digo que yo acá tomé algunos ejemplos, de hecho tengo algunos de los cuadernos porque yo les saco fotos, y sí, permanentemente, digamos, se hace la presentación de la letra, empezamos con las vocales, después vamos a las consonantes. Entonces la letra grande pintada, con palabras y dibujos que están asociadas a esa letra inicial, como en este caso ahora, para que asocien cuáles empiezan con esta letra, cuáles empiezan con otra. Frases enteras donde predomina la letra que se está trabajando. Es muy gracioso porque cuando vienen los chicos y chicas al consultorio te dicen, ya vamos por la F, con él. Digamos, ellos también entienden que parece que, bueno, el abecedario lleva su tiempo de ser presentado, o incluso cuando les proponemos escribir y te dicen, no, pero yo esa letra todavía no me la aprendí en la escuela, ¿no? Digo, no, vos lo podés hacer igual porque vos sabés, y estás aprendiendo y te podés equivocar, pero digo, también los chicos toman conciencia de este disparate que se les propone. Profe, una pregunta. No sé si ahora se escucha mejor, me puse los auriculares. ¿Puede ser también que presentar una letra así, como por ejemplo en la foto anterior, que decía A, abeja, o A y no, Alicia me parece que era, que sea, me parece a mí, capaz que no, por eso pregunto, que sea como muy simplista al momento de pensar la A de esto, la E de esto, y como que si bien entiendo que puedo hacer para que ellos lo puedan apropiar desde un lugar que conozcan, pero no es como reducir la letra, el grafema, a querer tenerlo en un solo significado, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, bueno, a mí me han hecho quedar después de hora para hacer eso, de las letras, porque a mí la cursiva no me salía, y eso era horrible para mí, porque era como, bueno, me voy para acá adentro, pero también Y el aprendizaje, pensar... perdón, como castigo. Sí, tal cual. Y pensar que nos habían enseñado a escribir como aprendemos las letras desde nuestro nombre, como la A de Antonella, la G de Graci, la G de gato, y bueno, y ahí quedó. Después acordarte de qué son las otras letras. Claramente la perspectiva es simplista y reduccionista, pero digamos, ellas no se van a preguntar todo lo que usted está preguntando, solo les interesa mostrar que ese grafema que escuchan en la oralidad puede estar asociado a determinadas palabras que sean accesibles para las niñas y familias, y eso es lo que hacen. De hecho, por ejemplo, muchos cuadernos vienen y si no se los preparan, eso sí es, a ver, hay cosas que también en el sentido que para que alguien pueda aprender a leer y escribir, tiene que conocer el repertorio de letras, ¿sí? Porque, digamos, si vos no sabés cuáles son las letras de tu alfabeto, difícilmente puedas. Entonces, hay unos abecedarios didácticos que, por ejemplo, tienen la mayúscula, minúscula, cursiva, con un dibujo, pero eso es distinto, porque en realidad vos le permitís a la niña o el niño que tenga a mano y decir, ah, bueno, estas son todas las letras, se pueden escribir de distintas maneras. Ah, claro, no es lo mismo el dibujo que la letra que se puede leer, ¿se entiende?
El problema es cuando la tarea se reduce a esto. Fíjese acá lo mismo. Hay que buscar cuáles palabras empiezan con cada una de las vocales, o leer y colorear la palabra que corresponde a cada dibujo. Entonces, para que empiecen a asociar. ¿Sí? Fíjense otra cosa que sucede mucho y también es preocupante, más allá de esta que elegí yo. Muchas veces esas tareas que se mandan están escritas en imprenta minúscula y las niñas y niños empiezan escribiendo en mayúscula. Entonces se le da una tarea que irremediablemente va a necesitar de la ayuda de su familia, porque hay niñas y niños que llegan a primer grado y saben leer y escribir, mal que les pese a Signorini y a Borsone de Manrique. Porque obviamente después van a seguir aprendiendo porque la escuela le ofrece otras oportunidades, pero esa niña o niño que sabe leer, no puede leer esta letra. Pasa incluso en escuelas especiales y en centros educativos terapéuticos, digamos, que debieran entender que acompañar el proceso de aprendizaje de la lengua escrita de un sujeto que tiene una discapacidad necesita de muchas más adaptaciones para volverla accesible, ¿sí? Fíjense esta, ¿qué rima con? Entonces está queso, hueso, casa, tomate, caracol, y la otra que hay que colorear y dar las palmadas de acuerdo a las sílabas que tenga la palabra. ¿Ven? Acá aparece lo de la conciencia silábica, ¿no? Separamos en sílabas, decimos cuántas sílabas tienen las palabras. Y en el que rima con, acá lo que interesa que es, ¿cómo terminan las palabras parecidas? No solo cómo empieza la palabra, sino cómo termina. La contracara de esto, por ejemplo, ¿qué propondría Ferreiro y Vygotsky y personas que entiendan la complejidad de la lengua escrita? Compartan poesías, literatura y canciones que están llenas de bellísimas rimas y donde lo que va a importar no es cómo riman las palabras, sino el sentido de lo que se dice, y a los chicos les encanta escuchar rimas, porque tiene el encanto de la musicalidad. ¿Se entiende? Pero acá lo que importa es cómo riman las letras y los sonidos, y no qué es lo que tiene para decir ese texto. Por eso se insiste con que se vacía de significación la lengua escrita, que es una herramienta de mediación, de comunicación y de representación. Bueno, acá está Mafalda y Quino, que siempre nos ayudan a pensar. Y entonces dice la viñeta de Mafalda: Víctor ve la uva de la viña. Es buena esa uva, don Braulio. Sí, Víctor, esa uva es buena. Don Braulio, vea los barriles de buen vino. Habría que levantar un monumento a estos sacrificados autores que en vez de escribir cosas trascendentes prefieren enseñarnos a leer. Porque eso también sucede. Aparecen frases donde priman las letras que se están enseñando. Y lo que se dice no tiene ningún sentido, ni para el chico que está queriendo aprender, ni para cualquier sujeto que tenga interés en leer eso que se propone. Y la otra, bueno, mi mamá me mima, amo a mi mamá, una de dos, mamá, o vos dejás de hacer sopa, o yo dejo de escribir hipocresías, porque eso sigue apareciendo. Bueno, mi Mafalda entiende perfectamente de qué se trata leer, escribir y la literatura. Bueno, acá les voy a mostrar algunas producciones de niñas y niños, digamos, que rompen con estas concepciones que proponen estas autoras, porque si reducimos la lengua escrita a asociar fonemas y grafemas, bueno, olvidamos que en realidad una vez que las niñas y niños comprendan el criterio o la naturaleza alfabética de nuestra lengua, y se van a encontrar con otros desafíos, porque existen reglas ortográficas que nada tienen que ver con lo que sucede en la oralidad, porque existen otras marcas gráficas que son parte de los textos y nos permiten dar sentido, con que existen distintas tipologías de letras, que existen mayúsculas y minúsculas que cumplen una función en el texto, que hay distintos géneros discursivos y que tienen normas diferentes para poder crearlos o para poder leerlos e interpretarlos. La noción de palabra, como acá podemos ver, ¿qué hace esta niña? El príncipe la besó, se casaron, porque fíjense, ahí casa, para ella es casa, casaron no es una palabra que tiene que ver con una acción que remite a un significado claro. Fíjense acá esta niña. Te voy a comer, dice el lobo. ¡Ay! Grita Caperucita. Y ahí se ve que hace una escritura continua, que obviamente todavía no presta atención a lo que no es alfabético
dentro de nuestro sistema de escritura alfabético y no respeta las reglas ortográficas, pero está escribiendo y lo que escribe tiene un sentido. Otra niña que escribe: Caperucita Roja pasea por, todo junto, Le Bosque y visita su abuelita, ¿sí? Ella, fíjense, ya puede incluir un punto final, o sea, sabe que hay marcas gráficas que son importantes, pero comete errores propios del proceso que tiene que ver con la ortografía y la segmentación de las palabras. Por, como partícula relacionante, no remite sin ningún significado. Entonces, ¿qué trata de hacer esa niña? Lo tengo que unir a algo para que esto tenga sentido, ¿sí? Bueno, y estas son 3 producciones graciosísimas, porque las niñas y niños se pasan. Y que en realidad también me parece que muestran con claridad estas críticas que le hacemos al modelo de Bolsone, de Manrique y Signori. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas quieren encontrar sentido, ¿sí? Digamos, ellos se esfuerzan por entender lo que les estamos mostrando. Fíjense acá, que seguramente se olvidó de Santa Cruz y que puso Juan Cruz como provincia, digamos, algo conocido, pero algo que para él tiene un sentido, aunque no sea, ¿no? Las otras quizás las han visto porque las han replicado incluso Karina Kaplan, que siempre hace estas cosas. Esta es genial, porque la maestra le pide que escriba en el renglón cada número de la familia del 10 y escribe a la familia de Maradona. Claro, para el primero. ¿Qué es la familia del 10? Escribí los números del 1 al 10. Cuando le aparece la familia del 10, la carga de sentido, digamos, con el Diego y con su familia, y responde a esa tarea. Digamos que puede parecer que no la comprendió, pero en realidad es maravillosa la significación que le dio. No quiero estar en los zapatos de esa maestra porque habría que ponerle un muy bien felicitado. Y esta me pareció genial. Desconozco el texto de esta autora, pero escuchen. Hoy disfrutamos y reflexionamos con el cuento Vacío, de la autora Ana Llenas. La maestra pregunta: ¿qué es el vacío? Y ella responde: un pedazo de carne a la parrilla. Digamos, a ver, vaya a saber cuál es el texto que le propusieron, por lo menos podemos entender que hablar de vacío para la infancia reviste de una complejidad y no es tan fácil de pensarlo en la propia vida, en la propia historia. Pensemos que las niñas y niños van construyendo sus experiencias con los aportes que les brindamos, quienes, bueno, ya tenemos un poquito más de historia y los acompañamos y les contamos nuestros temores y escuchamos los suyos y les ponemos palabras a las inquietudes. Entonces, digamos, un texto que habla del vacío, bueno, genial, lo resolvió con algo de la cotidianidad y con mucho sentido para lo que ella sabe. Bueno, y en relación a esto de las neurociencias, bueno, yo les voy a compartir, son breves fragmentos del programa de alfabetización Leamos Juntos para el desarrollo cognitivo y lingüístico en la primera infancia, que está propuesto por Bolsone de Manrique. Porque hace unos años atrás, desde el Ministerio de Educación se empezó a tratar de pensar en que la conciencia fonológica iba a ser la mejor manera de que las niñas y niños aprendan a leer y escribir. Entonces se han armado este tipo de programas que han recibido, por supuesto, muchas quejas y críticas. Lo que dice en este programa esta autora es que ella valora mucho las neurociencias porque le interesa la relación mente, cerebro y educación. Entonces, fíjense, ¿no? Quienes consideran a las niñas y los niños como depósitos del saber de quienes se consideran sabios, docentes, maestras, ¿no? Profesionales de la salud, siempre terminan reduciendo también la complejidad de la infancia y todo queda puesto en lo biológico. Por eso la importancia de la destreza, de la habilidad, de la percepción, de la motricidad. Claro, allí no hay subjetividad, cognición, ni herramientas simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un riesgo, reducir el proceso de aprendizaje escolar a la neurobiología. Fíjense lo que dice acá. Toma en cuenta un estudio de UNICEF del año 2010 y dice lo siguiente, que la pérdida de matrícula es básicamente mayor en el sector estatal porque no ocurre lo mismo en el sector privado. Entonces dice, por otro lado, un número importante de jurisdicciones verifica una disminución en la oferta de secciones para 5 años y en tal periodo.
particularmente en el sector estatal. Por ende, más allá de las fluctuaciones poblacionales, es necesario profundizar acerca de las razones del comportamiento diferencial entre ambos sectores de la gestión. Podemos esgrimir la hipótesis acerca de la diferencia en la calidad educativa que se desarrolla en ambas. Es decir, se está echando la culpa a la escuela pública, ¿no? En la escuela pública es donde hay más dificultades de aprendizaje. Claro, ¿por qué? Porque esta gente, digamos, no puede entender que las niñas y niños que posiblemente acceden a la escuela pública no tienen las mismas posibilidades que los que acceden a la escuela privada, en relación a su historia, a su contexto, al acceso a los bienes culturales, a las prácticas de lectura y escritura. Entonces, digamos, también estas concepciones biologicistas, si bien dañan a todas las niñas y niños, mucho más a quienes están en desventaja por su situación de vulnerabilidad social y de pobreza. Fíjense acá, el programa que ella realiza dice que contiene un cuadernillo de 30 secuencias didácticas que giran en torno a textos narrativos y expositivos, con aproximadamente 300 actividades que apuntan a desarrollar funciones ejecutivas, memoria, atención, vocabulario, comprensión oral y de textos escritos, escritura de palabras y oraciones, lectura de palabras y pequeños textos. ¿Sí? Y entonces dice, en la medida en que los niños automaticen las correspondencias grafema-fonema, pueden comenzar a escribir palabras en forma independiente y más adelante pequeñas oraciones y textos. La misma lógica. Presentamos las vocales, presentamos las consonantes, le mostramos las sílabas, le mostramos las palabras, las oraciones y los textos, ¿no? Esa secuencia que, digamos, destruye el sentido que tiene la lengua escrita, la literatura y todos los textos con los cuales se puede encontrar una niña bonita, ¿sí? Y además, la relevancia a la que le dan a los ejercicios, a los cuadernillos, a los métodos, a las técnicas, a los estímulos. José Castorina, que ustedes tienen una entrevista que se le hizo, es doctor en educación, doctor en filosofía, premio CONEX, dirigió el CONICET, es una persona maravillosa, yo lo he tenido además como profesor, y él hace muchísimo hincapié en la crítica a las neurociencias, y lo que explica es que muchas veces el primer error que comete la escuela es querer aplicar un conocimiento que fue construido en un laboratorio, o en el contexto de una investigación científica, o en el contexto de la salud, y querer aplicarlo al aula, ¿sí? Lo que él trata de decirnos es que esas concepciones lo que deben permitir es, las que son valiosas, que la escuela la tome y que los docentes, que son los que saben y que tienen herramientas pedagógicas y didácticas, ¿sí?, valoren esas concepciones para pensar el modo en que sería conveniente enseñar, aprender y proponer las prácticas educativas, ¿no? Lo que a él le preocupa en particular es que de las neurociencias, ¿qué es lo que sucede? Se considera fundamental, ¿sí?, los procesos neurológicos. Claro que son necesarios, dice él, pero no son excluyentes, no es lo único que se necesita, ¿sí? Porque se necesita pensar en las prácticas educativas, pensar en el contexto institucional, en el modo en que las y los docentes enseñan, en la historia de ese sujeto y en todos los factores que intervienen. Y a él le preocupa en particular porque suele utilizarse el cerebro como excusa al momento de interpretar la desigualdad social. Entonces dice, pensar que el impacto de la desigualdad social o simbólica sobre el desarrollo depende de una inherente inhabilidad neurológica es una equivocación, provocada por la aversión de tantos científicos que tienen concepciones meramente naturalistas. Digamos, todas aquellas corrientes que hacen hincapié en la biología y la genética son naturalistas, entienden que la naturaleza humana es biológica y no pueden comprender que esa naturaleza humana está condicionada por la cultura, como dice Vygotsky. Karina Kaplan insiste que la ideología del cerebro y de los genes refuerza el efecto cuna al escindir el orden biológico del orden sociocultural, por lo cual se autorresponsabiliza a los individuos por sus batallas ganadas o perdidas. Es decir,
además de ser pobres, de ser vulnerables, de tener bajo rendimiento escolar, además de ser quienes integran las listas del fracaso escolar, tienen cerebros deficientes. ¿Se entiende? Desde esa perspectiva, porque no se comprende el contexto que habitan esas niñas y niños, que la desigualdad en relación al acceso a los bienes culturales es la que está incidiendo. Y porque no se valoran las propias conceptualizaciones o saberes que pueden traer a la escuela, porque por el simple hecho de que son niñas y niños y son sujetos pensantes, que puede haber diferencias porque lógicamente no todos los contextos favorecen la alfabetización. Pero eso no es porque haya un problema inherente al cerebro de esa niña o ese niño. Dentro de las críticas que se le hacen a las neurociencias y que tienen que ver con sus restricciones, por un lado está la simplificación, el reduccionismo de la complejidad humana. ¿Por qué? Porque estudian los procesos mentales, pero desde una mirada completamente neurobiológica. Entonces, no se toman en cuenta otros factores sociales, culturales, afectivos, subjetivos, psicológicos, lingüísticos y cognitivos. Otro problema, parten del individualismo y el naturalismo. Todos los conocimientos que construyen, esto es propio de todas las ciencias que provienen del positivismo, son conocimientos estadísticos y cuantitativos que tienden a homogeneizar o normalizar la singularidad de los objetos. Hay un modelo, una norma, y de eso nos regimos, ¿sí? No se hacen estudios donde se muestre la diversidad de posibilidades, porque lo único que se contempla es la naturaleza biológica, ¿sí? Entonces, de ese lugar, bueno, todas las niñas y todos los niños transitan por un desarrollo natural, de su crecimiento, de su maduración, ¿no? Entonces pareciera que son todos iguales. Y otra cuestión tiene que ver con la mereología, que es la confusión en las categorías de análisis. Lo que suelen hacer es atribuirle a una parte la totalidad. Entonces, la actividad cerebral se reduce al cerebro, ¿sí? Los procesos mentales se reducen al funcionamiento del sistema nervioso central. Y no, los procesos mentales y cognitivos son mucho más complejos que ese sustrato biológico que lo hace posible. ¿Se entiende? Y, digamos, como reflexión final, por supuesto que la vida psicológica en un mundo simbólico requiere del cerebro, sin embargo, el funcionamiento cerebral no alcanza para determinarla. ¿Por qué? Por la simple razón que las personas somos sujetos de lenguaje, somos sujetos atravesados por nuestra cultura y nuestra época. Y eso es lo que marca la diferencia, porque si no también se intenta hacer una especie de paralelismo con el mundo animal, como si nosotros y nosotras nos comportáramos como otras especies que no han tenido la capacidad de crear herramientas simbólicas para la comunicación, la mediación, la representación y la posibilidad de construir ideas y aprendizajes de altísima complejidad. Bueno, eso es lo que teníamos para compartir hoy en relación a este enfoque.